Muy bien. Pues hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 22 de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 22. Y estaremos esta mañana meditando en este capítulo. Es un capítulo interesante, ¿verdad? Leímos del pasaje de Tito, donde el apóstol Pablo, de una forma muy especial, anima a este predicador, a este pastor, que pues no se aparte de la sana doctrina, de las sanas palabras, y que las utilice como su fundamento para su vida, para su ministerio, para sus relaciones, y también, por supuesto, teniendo esta responsabilidad de líder en su mensaje, en su exhortación. Y luego el capítulo nos va dando los niveles, decimos, de grupos de hermanos que forman a la familia de Dios. Hablábamos hace un momento de la familia, ¿verdad? De ese linaje tan especial que es la familia de Dios y que pues tiene una naturaleza especial. Sin embargo, debido a nuestra naturaleza humana, carnal, todavía, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos allá experiencias y situaciones en las que se requiere pues el consejo de Dios. Por eso el apóstol Pablo anima a Tito, y también lo hace con Timoteo, ¿verdad?, a que exhorten, animen y estén dando consejo a estos hermanos, a los líderes, a los ancianos, a las mujeres, ¿verdad? Y da una descripción muy especial. Él toma buen tanto de su, pues decimos, su exhortación, su consejo, ¿verdad? Para las hermanas. Hay hermanas mayores, hay hermanas que están en una edad muy productiva, muy buena, y les anima a mantener un testimonio de vida ejemplar. Y es lo que decíamos, que la Biblia habla de ese linaje, el linaje de Dios. Así que al estudiar el capítulo 22, nosotros nos vamos a encontrar en primer lugar en lo que llamamos la soberanía de Dios. Y es la manera en que Dios opera. Él opera de una manera libre y ciertamente nos sorprende Dios. Siempre nos está sorprendiendo nuestro Dios en su manera de tratar, ¿verdad? Leemos la Biblia y en nuestra propia experiencia nos sorprende Dios de cómo es que Él obra. Así que hemos hablado de varios hombres, ¿verdad? Hombres buenos, hombres malos, hombres piadosos y hombres impíos. Y si usted viene en la tarde estaremos hablando también de ese tipo de, pues, decimos personas. Hay dos tipos de gentes entonces que, ¿verdad?, estamos sobre esta tierra. Y hay hombres piadosos y hay hombres impíos. Y hay mujeres piadosas y hay mujeres... no lo dijeron así con ganas, hermanas, ¿verdad? No tienen convicción, hermanas, ¿verdad? Pero bueno, sí, a ver, digan, bueno, tal vez ustedes van a decirlo con más convicción cuando les toque hablar de los hombres, ¿verdad? Que hay hombres que dicen, hermanas. No, piadosos, pero se olvidaron de decir piadosos, ¿verdad? El hombre que está a su lado debe ser un hombre piadoso, ¿verdad? Un hombre piadoso, sí, ¿verdad? No, impío, dice lo primero, ¿verdad? No, ¿ya ves? Ok, bueno, ¿verdad? Pues el ejercicio no funcionó, hermano Chel, todavía no, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos entonces esta realidad. Espero para que podamos entender un poquito lo que nos enseña este capítulo acerca de cómo opera Dios en su reino. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 9. Estos dos versos nos van a servir para pues entrar, decimos, en el asunto que esta mañana nos va a ocupar. Ok, versículo 7, por favor, lea esto, dice: pero esto venía para que Ocosías fuese destruido, yendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi.
al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Ahora vaya al versículo 9. Verso 9 dice: y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas, poder. Muy bien. Ya tenemos entonces aquí, ¿verdad?, esta clase de principios. En primer lugar, que el hombre es una criatura que Dios ha puesto sobre esta tierra y le ha dado toda clase de oportunidades para que él pueda disfrutar de Dios. Pero como dice Salomón escribiendo en Eclesiastés, aunque Dios hizo al hombre recto, ellos, ¿verdad?, buscaron, se inclinaron a toda clase de cosas que los pervirtieron, se fueron a la perversión. Nos enseña el apóstol Pablo que el hombre tuvo toda clase de oportunidades para disfrutar de Dios, para honrar a Dios, pero él prefirió sus propios caminos y consejos y se pervirtió. Y entonces decimos toda la clase de forma de vida de ese hombre tiene que ver con un Dios que lo abandona, con un Dios que ya le había advertido que no le iba a ir bien al abandonar su consejo, al abandonar su palabra, al abandonar su amistad y su relación con él, ¿verdad? Y al intentar vivir de una manera independiente. Bueno, aquí tenemos entonces a la manera de Dios. Dice su versículo 7 que leyó, pero esto venía de Dios. Esto venía de Dios. Todo tiene que ver con Dios. Y Dios es la autoridad máxima y es soberano. Entonces, al ir a la Biblia, al estudiar la Biblia y al observar nuestras propias experiencias, nosotros tenemos que entender que todo lo que sucede conmigo, Dios está ahí participando. Por lo tanto, es sabio, es inteligente, tiene sentido común el que yo le haga caso, el que yo siga su consejo, el que yo siga su camino, ¿verdad? En el versículo 9 que leyó, se nos da un resumen, ¿verdad? Y dice ahí su pasaje que Josafat era un hombre que dejó un buen testimonio. Este hombre buscó a Dios. Este hombre se aferró al consejo de Dios. Este hombre disfrutó de esa relación, de esa amistad, de ese compañerismo con Dios y dejó esa clase de impresión. Sin embargo, tenemos aquí a su nieto, ¿verdad?, o a su hijo, como dice aquí el pasaje, siendo un hombre completamente opuesto, diferente. Mientras uno se acercaba a Dios, el otro prefería alejarse. Y como terminó del pasaje, dice que, ¿verdad?, su casa era una casa débil. Mire, eso está claro, subráyelo, ¿verdad? Y dice ahí que la casa de Ocosías, los dos últimos renglones en su versículo 9, y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder. Sí, ya no se puede, ¿verdad? Y recuerden, Dios nos ha dado autoridad. Somos sus representantes y como representantes de Dios, la autoridad es lo primero que se va a notar. Pero esta autoridad, como dijo el Señor Jesucristo, no debe ser autoridad para mandar, para controlar, para abusar, sino debe ser autoridad para servir, para administrar de manera correcta. Así que hay dos principios. El mundo y el hombre natural busca autoridad. Y ustedes saben que estamos en una época de campaña, ¿verdad? Nuestros candidatos están buscando que se les dé el voto. Y ellos dicen, ¿verdad? Usted, por favor, vote, porque yo quiero mandarlo.
yo quiero darle órdenes, yo quiero pues decir que cómo vamos a vivir, cómo va a ir el país, cómo va a ir, ¿verdad? Todo el gobierno, su sistema. Entonces, esa es la gran diferencia, dijo el Señor. No busques autoridad para mandar, busca autoridad para servir. Y estos no quieren eso, aunque lo dicen, aunque lo proclaman, no es su intención. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que Dios permite. Estamos hablando de esta situación. Y decía que el capítulo va a hablarnos en realidad de dos personas. Y vamos a estar viendo a estas dos personas. Versículo 2, en el capítulo 22, versículos 2 y 3, por favor, lea versículo 2 al 4. Verso 2 al 4 dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron. Muy bien, aquí tenemos entonces, ¿verdad?, este tipo de mujer. Se nos va a decir ahí en el versículo que Atalía, la mamá de Ocosías, era su consejera. Y yo quiero que piensen en ese tipo de responsabilidad, ustedes hermanas. ¿Se acuerdan de Tito o Pablo diciéndole a Tito: dile por favor a las ancianas que se conduzcan de tal manera que ellas tengan esa garantía, que ellas tengan ese respaldo de la palabra de la Biblia para poder aconsejar a otras personas, especialmente mujeres jóvenes y también a los hijos, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros pues mal ejemplo. Dice decimos la filosofía de los humanos que, ¿verdad?, la mano que mece la cuna es la que controla el mundo, ¿verdad? Escuchen bien, la mano que mece la cuna es la que controla el mundo. Y esa mano es la mano de mamá, ¿verdad? La mano de mamá. Y ustedes hay aquí mujeres jóvenes que son mamás y hay mujeres mayores que son mamás, ¿verdad? Bueno, pues tenemos nosotros aquí este tipo de principios. Dios nos da principios, Dios nos da patrones para que usted pueda disfrutarlos, pueda seguirlos y pues disfrutar. Y eso es importante, que usted lo practique, ¿verdad? Y bueno, ustedes porque son hombres no crean que no tienen responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Así pues, tenemos nosotros aquí en ese primer pasaje que leímos, ¿verdad?, una descripción de esta mamá. Y hay más todavía, vamos a estar viendo otros versículos que nos van a dar información acerca del tipo de mamá que era Atalía. En primer lugar, dice el versículo 3 ahí, que su madre, ¿qué dice ahí su versículo 3? Léalo conmigo otra vez. Miren qué clase de mamá, ¿verdad? Dice que, a ver, lea todo el versículo. Dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba. Muy bien. Bueno, tenemos decimos, declaraciones importantes acerca de Ocosías. Primeramente, que él anduvo en consejo de malos. ¿Se acuerdan de qué pasaje, qué salmo nos dice, verdad? Bienaventurado el hombre que, ¿verdad? Ese varón es bienaventurado, porque él no anduvo en ese tipo de consejo, el consejo de los malos, ¿verdad? Pero no estuvo en camino de los pecadores. Bien, entonces dos cosas hizo don Ocosías. Primero dice ahí su versículo que, ¿verdad?, él siguió el consejo de los malos. Y luego el versículo 5, vea qué cosa dice el versículo 5. Y él anduvo en el consejo de ellos
y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, donde los sirios hirieron a Joram. Muy bien, bueno, tenemos, y como dice la palabra, todo era para su destrucción. Así que recuerde bien, tenemos a una mamá, ¿verdad? Siendo una mamá impía, una mamá perversa, una mamá ambiciosa, una mamá que sí tiene celos, pero no de buenas cosas. Ella solamente ve, ¿verdad?, su presente, no puede observar que hay un futuro, ¿verdad?, para la vida de su familia, para la vida de su casa. Y entonces ella, en lugar de ser una buena consejera para su hijo, que es un rey, ¿verdad?, pues no. Mire, vaya a Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Me encanta, ¿verdad?, este salmo, este proverbio, este capítulo, porque lo describe, ¿verdad?, como el capítulo de una mamá ejemplar. Usted, ¿verdad?, que es mamá, pues pronto estaremos hablando de usted ya en el próximo mes. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, en el capítulo 31, que hay una descripción de una mamá que todos deben imitar, ¿verdad? Bien, vamos a leer versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3, que dice: palabra del rey Lemuel, la profecía. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No des a las mujeres tus fuerzas, ni tus caminos. Muy bien, y ya comienza una serie de consejos de una mamá piadosa, ¿verdad? Aquí tenemos ese tipo de ejemplo de una mamá piadosa. Y mira lo que dice, ¿verdad? Ella va a dar sus mejores consejos a su hijo, a quien le honra, ¿verdad? Y el hijo es quien cuenta su testimonio. Ni es ella no anda buscando fama, ella no anda queriendo escribir todas esas anécdotas, ¿verdad?, para que la honren a ella. No, ella acepta su responsabilidad de Dios, ella acepta el patrón de Dios, y ella toma en serio, ¿verdad?, ese tipo de responsabilidad. Y entonces dice el pasaje ahí que esta mujer, ¿verdad?, una mujer que ustedes llaman virtuosa, que este pasaje le llama virtuosa, esta mujer es una profetisa. Es una mujer que conoce la palabra de Dios, y es una mujer que tiene autoridad por la palabra de Dios. Y aunque su hijo era un príncipe y su hijo era, ¿verdad?, un heredero al reino, él, ¿verdad?, honra a su propia mamá. Y qué bendición que un hijo pueda honrar a su mamá, porque ciertamente ese es decimos el patrón, sí, ¿verdad?, porque ella ha sido una mujer piadosa. Y entonces no se les olvide, dice ahí claramente el pasaje, la profecía, ¿verdad?, con que su madre le enseñaba. Y luego comienza una serie de consejos que, bueno, no tenemos tiempo para poder disfrutar de toda esa realidad. Entonces, ustedes, mamás, ¿verdad?, tienen que tomar una actitud diferente. Aquí tenemos cuando menos 4, decimos, señales de la impiedad que había en el corazón de esta mamá, de esta mujer. Y en lugar de que hubiera sabiduría, en lugar de que hubiera ternura y buen juicio, hay todo lo contrario. Dice el pasaje ahí que cultivó en su hijo un carácter impío. Dice su versículo, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué le decía? Oye, si puedes robar, hazlo, ¿verdad? Yo me encargo de vender lo que tú traigas. ¿Qué mamá, verdad, aconseja a su hijo? Pues no, miren, no se sorprendan, pero sí lo hay. Hay mamás ladronas. ¡Qué terrible! ¿Verdad? ¿Y cómo aconsejas a tus hijos, a tus hijas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de consejo le vas a dar?
Ten mucho cuidado, porque recuerda, al final tendrás que dar cuenta a Dios. Dios, como ya te dije, Dios lo va a permitir. Dios te ha dado a ti tantas oportunidades para que actúes de una manera especial. Y su pueblo, su iglesia, debe tener ese linaje de mujeres piadosas, linaje, ¿verdad?, de mujeres sabias y prudentes, linaje de mujeres que disfrutan de la palabra de Dios y aconsejan de manera correcta a sus hijos. Así que tenemos nosotros que esta mujer menospreció la palabra de Dios, ¿verdad?, y no la utilizó como el patrón para poder aconsejar, para poder dar a sus hijos desde que son chiquitos, ¿verdad?, hasta los mayores. Recuerda que dice Deuteronomio allá en el capítulo 6, aconseja a tus hijos con la palabra, usa la palabra en todo tiempo, usa la palabra para cantar, usa la palabra para orar, usa la palabra para platicar, usa la palabra para todo, ¿verdad? Pues adorna tu casa con la palabra. Eso es muy importante, ¿verdad? Hay padres que les gusta poner, ¿verdad?, y adornar su casa con fotografías de su familia. No está mal, hay que hacerlo. Pero la palabra, ¿dónde está? ¿Dónde están los versículos que tienen que adornar nuestra casa? Y eso es muy importante, ¿verdad? Dios no está jugando contigo, no está jugando conmigo cuando dice, pon mi palabra en tu casa, ¿verdad? Él habla en serio, porque como ya te dije, todo tiene que ver con Dios. Y dice ahí su versículo, venía de Dios todo esto, ¿verdad? Así que es una recomendación de Dios, no es mi recomendación, no es mi consejo, es el consejo de Dios. Adorna tu casa con mi palabra, ¿verdad? Y entonces verás que llevará fruto, llegará el momento en que, ¿verdad?, pues a lo mejor alguna persona que te llegue a visitar va a ser sorprendida por lo que tienes ahí en tu casa, ¿verdad? Y diga, miren nada más, qué diferencia. Yo veo casas con otra clase de adornos, pero esta casa está adornada con la palabra. ¡Qué bendición! Muy bien, la segunda de estas realidades de verdad que se mencionan en cuanto a esta mujer es que, ¿verdad?, permitió que su hijo siguiera el consejo de los malos. Dice ahí su versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Ocá, ¿verdad? ¿Por qué? Pues dice, porque después de la muerte de su padre, o sea, aquí tenemos, ¿verdad?, a Josafat, ¿qué cosa hizo este hombre? Dice ahí que ellos le aconsejaron. Muy bien, recuerda bien entonces que el Salmo 1, ¿verdad?, es un salmo que describe a estas dos clases de personalidades. Aquellos que son dichosos y bienaventurados, porque ellos, por la presencia de Dios en sus vidas, por también su propia decisión de buscar a Dios, ellos, ¿verdad?, no aceptan ese tipo de ofertas de este mundo. Satanás es tremendo y él siempre va a tratar de seducirte, de engañarte, diciéndote que te va a ir mejor si dejas a Dios, te va a ir mejor si sigues un tipo de consejo y un tipo de camino diferente. Eso es algo que, ¿verdad?, aquí, pues esta señora Atalía no aconsejó a su hijo. En tercer lugar, la Biblia nos va a decir en el versículo 5 que ella promovió las malas relaciones, ¿verdad? ¿Con quién se relacionan tus hijos? ¿Qué tipo de amistades tienen? Hasta eso tienes que cuidar, ¿verdad? Tienes que cuidar. Cuando mis hijos eran jóvenes, tenían muchos amigos de la escuela y mi esposa y yo batallábamos, sufríamos, ¿verdad? Y entonces ya pues aconsejamos y hablamos y amonestamos, y llegó el momento cuando dijimos, creo que estamos haciendo las cosas como al revés. Vamos a pedirle a Dios que salve a estos muchachos. Son malos, tienen vicios, tienen lenguaje que no es agradable. Y bueno, pues entonces mi esposa y yo nos doblábamos a ver nuestras rodillas y ahora a orar. Señor, ¿verdad? Salva a fulano, a mengano, porque son los que están más cercanos a mis hijos. Sálvalo, Señor, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios.
para nuestra sorpresa, un día, saliendo de aquí de la iglesia, ¿verdad? Nos fuimos a una campaña. Y pues no sabíamos nosotros, porque nuestro hijo nos había estado diciendo, va a haber una campaña, va a haber un predicador y va a estar. Y entonces ya checamos el tiempo, sí, llegamos a tiempo. Vamos primero a Huatusco y regresando, la actividad fue ahí en Fortín. Pues llegamos ahí y para nuestra sorpresa, habían dos de estos muchachos malos, ¿verdad? Que sabíamos que tenían vida mala, pero estaban ahí. Nos sorprendió, por alguna razón, estaban ahí. Y le digo a mi esposa, ¿ya ves quién está ahí adelante de nosotros? Pues estos son fulano y mengano, ¿verdad? Hemos estado orando por ellos y mira, ya están aquí, cuando menos ya un paso, ¿verdad? Adelante. Qué bueno que ellos también aceptaron venir a esta clase de reunión. Y cuando sí, el hermano predicó, al final hizo la invitación, estos bárbaros pasaron. Para nuestra sorpresa, ellos pasaron al frente, dijeron, queremos recibir al Señor Jesucristo, ya nos cansamos de vivir mal, ya no queremos vivir en drogas, ya no queremos vivir en vicios, ¿verdad? Hemos destruido nuestra vida y a nuestra familia también, y bueno, pues Dios los salvó. Y como a medio año, uno de estos jovencitos falleció, ¿verdad? Increíble. Y luego le decía yo a mi esposa, ay, no debemos seguir orando por ella. Que el Señor se los lleve, ¿verdad? Que dice, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Cuidado con las relaciones, ¿verdad? Dice ahí su pasaje en este versículo 5, que aquí Ocosías tenía esta clase de amistad con Coram, dice ahí su pasaje, ¿verdad? Y que fue con él y que él lo llevó a la guerra donde el otro fue herido, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos nosotros que tener mucho cuidado. No expongas a tus hijos a las amenazas, a los peligros. Este mundo es un mundo con mucho peligro, con muchas amenazas. Nuestros hijos, como dijo el Señor allá en el Salmo 127, ¿verdad? Son nuestra herencia. Cuida tu herencia, cuida lo que Dios te dio, pero cuídalo de manera correcta. Trata con la palabra, aconseja con la palabra y pide, sigue el consejo de los que te van a ayudar a que tu hijo, ¿verdad? A que tu hija, pues vaya por un buen camino. Y eso es muy importante. Cuida las amistades que tenga, cuida las relaciones. No digas, ay, ya está grandecita, ya sabe lo que hace, ¿verdad? Ya sabe cómo hablar, ya sabe cómo vestirse, ya sabe. No, ¿verdad? No creas tú que tu hija ya sabe eso, no, ¿verdad? Ella va a seguir influenciada por la corriente de este mundo, por la fuerza de la impiedad de este mundo, y tú tienes la responsabilidad delante de Dios. Así que más vale que, ¿verdad?, trates de una manera correcta. La cuarta, decimos aquí virtud, no habla de virtud, ¿verdad?, cosa mala de esta mujer llamada ahí, ¿verdad?, Atalía, es que ella era muy, muy cruel y ambiciosa. Vamos a leer aquí el versículo 10 de este capítulo 22, versículo 10, mire lo que dice. Entonces, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. ¡Qué terrible! ¿Verdad? Esta mamá. ¿Y cuántas madres, usted escucha las noticias, usted oye, ¿verdad? Pero cuántas mamás han llegado hasta ese extremo de quitarle la vida a sus propios hijos por tal de, ¿verdad?, pues mantenerse ellas? ¿Cuántas mamás prefieren que sus hijos se mueran? Y esto es algo no decimos de nuestro tiempo, es algo de el pasar. Así es la naturaleza humana, ¿verdad? La gente pues debería pues dar su vida por otros, especialmente por nuestros hijos, ¿verdad? Pero aquí tenemos a una mamá que ella prefiere mejor acabar con sus hijos, matarlos, ¿verdad?, pero quedarse ella. Y esto es algo terrible, es algo que no debería suceder, pero es una realidad. Vivimos en un mundo donde las personas
no tienen un aprecio por la vida con esa clase de fin de mantenerse ellos en una posición de honra. Así que qué terrible, qué ejemplo de mamá, qué ejemplo de mujer, ¿verdad? Es que la Biblia nos describe una mamá y una mujer como Atalía. Es una mujer que si estuviera hoy aquí, estuviera, ¿verdad?, tal vez condenada a la muerte. Hay, decimos, hay estudios, hay esa clase de investigación acerca de por qué los hombres o por qué las mujeres llegan a ser tan crueles. Y bueno, tratan de dar alguna clase de explicación, ¿verdad? Pero no hay ninguna clase de explicación más que la que enseña la palabra de Dios. Cuando los hombres se apartan del patrón, cuando hombre o mujer se apartan de las cosas de Dios, entonces sufren este tipo de deterioro en su naturaleza, pierden toda clase de sensibilidad, pierden toda clase de valores, pierden toda clase de virtudes y sus vidas se corrompen de una manera tan terrible. Y Dios, ¿verdad?, los abandona. Qué triste es el abandono de Dios. Cuando una persona vive de esta manera, lo único que está revelando es que es una persona abandonada por Dios. Y su vida es una vida en la miseria. Es una vida, ¿verdad?, que no tiene un respaldo, no tiene una realidad en la que pueda, pues, sostenerse. Pero no enseña solamente el pasaje acerca de esta mala mujer, ¿verdad? Tengo buenas noticias para ustedes, hermanas. Vamos a leer versículo 11 al 12. Solamente 2 versículos, pero tienen un gran mensaje para usted y para mí, ¿verdad? Recuerden bien, cuando la Biblia nos habla de los principios y los valores, nos habla de patrones que se aplican tanto a mujeres como a hombres. Por lo tanto, aquí tenemos a una mujer diferente. Vamos a leer versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Muy bien, tenemos aquí una descripción preciosa de una mujer piadosa. Y hermanas, pues este debería ser su papel. Y como leíamos en nuestro versículo de memoria esta mañana, que su linaje sea conocido, que la gente que le rodea a usted sepa qué tipo de persona es. Y aquí tenemos entonces a una mujer diferente, una mujer que, como la que se describe allá en Proverbios 31, y como las mujeres a quienes Pablo le dice a Tito que debe animar y aconsejar, ¿verdad? Ellas tienen un linaje especial, un linaje conocido, y ellas, ¿verdad?, van a trabajar para que sus retoños, para que sus brotes, ¿verdad?, sean pues estas ramas fructíferas, estas ramas, ¿verdad?, que sean llenas de vida y que puedan fructificar. Aquí tenemos, cuando menos, otra vez, 4 señales que describen a una mujer piadosa, así como fueron 4 señales que describen a una mujer impía. Aquí tenemos 4 señales que describen a una mujer piadosa. En primer lugar, es su linaje, ¿verdad? La Biblia nos habla de que ella era una princesa. Ella era hija de rey. Pues, ¿de quién eres hija, hermana? Si tú eres una mujer cristiana, si eres una mujer salva, tú eres la hija de el rey. Eres la hija del Señor. Esa clase de distinción tan especial en tu naturaleza. La Biblia nos habla de que usted y yo no debemos perder esta clase de realidad.
somos hijos de Dios, hijos del Rey. Tenemos, como dice el hermano Chet, sangre azul, ¿verdad? Y bueno, Dios es el Dios que a usted y a mí nos da esa clase de realeza. No te olvides, ¿verdad? Una persona piadosa no se olvida de su linaje. Una persona piadosa no menosprecia, no desestima su linaje. Usted es hijo de Dios o hija de Dios y sobre todas las cosas, ¿verdad? Esta es la cosa importante, ¿verdad? Lo que pone en primer lugar aquí el autor de Crónicas, hablando de esta hermana llamada Josabet, que su nombre también es hermoso, que significa Jehová ha dado juramento, Jehová ha jurado. Usted es hija de alguien que se compromete. Su padre es un padre fiel, su padre es un padre responsable, su padre es un padre, ¿verdad?, que es celoso, como dice el pasaje que leímos de Tito, en darle a usted toda clase de recursos para que usted pueda vivir bien. Así que no se olvide, usted tiene gran estima, usted es de gran valor. Recuerde, Cristo dio su vida, su sangre por usted, lo hizo por mí. Por lo tanto, nosotros debemos tener esa clase de realidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, ¿verdad? Soy una persona que tiene autoridad. En segundo lugar, ¿verdad? La Biblia nos va a decir que ella tenía una ternura y un valor, pues que era, decimos, muy distinguido. Dice la Biblia que tomó a este bebé recién nacido y a su ama o a su nana, ¿verdad? Y lo escondió, lo arrebató. Y eso es algo que debemos tener, a riesgo de que ella pudiera haber sido también asesinada. Ella, ¿verdad?, no estuvo, decimos, ahí viendo su propia protección. ¿Se acuerdan de Esther? Aquella mujer que ya por haberse casado con Asuero ya era, ¿verdad?, una reina. Bueno, cuando fue necesario que fuera ella a pedir ayuda del rey, ¿se acuerdan que ella dijo, pero es que no me ha llamado? Y la ley de Media y de Persia dicen que si yo entro sin haber sido llamada, el rey puede ejecutarme, el rey puede matarme, ¿verdad? Y yo no quisiera morir tan joven. Bueno, le dijo Mardoqueo, a lo mejor para eso estás aquí, para eso Dios te permitió llegar a ser reina, para eso Dios te permitió, ¿verdad?, estar en la autoridad, para poder intervenir a riesgo de tu propia vida. Y los cristianos debemos tener esa clase de, también decimos, conciencia, ¿verdad? Mi vida, ¿qué dijo el Señor? El que guarda su vida, la perderá. Pero si la pierde por causa de mí y del reino y del evangelio, la ganará, ¿verdad? No pierdes nada en tus riesgos. Decimos, usamos el término riesgo, ¿verdad? Pero en realidad no se aplica para usted. Usted no arriesga nada, porque todo el tiempo está ganando. ¿Qué cosa dijo Pablo? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir. Y si yo voy a evangelizar y voy de un lugar a otro para predicar el evangelio y yo sufro, ¿verdad?, ahí toda clase de situaciones que el Pablo sufrió. Dijo, bueno, es parte, ¿verdad? No me voy a estar lamentando, no voy a estar ahí sufriendo, sino voy a estar agradeciendo a Dios que Él me permite, pues, sufrir por causa de llevar y compartir la palabra. Entonces recuerden bien, esta mujer piadosa, siempre la piedad nos dará la garantía, nos dará el respaldo para poder dar nuestra vida en servicio para otros. Y es lo que nos enseña Pablo, nos enseña también allá en la cartita a Judas, ¿verdad? Diciendo, ustedes, ¿verdad, hermanos? Batallen, ¿verdad? Y estén arrebatando a otros de la muerte. Al ir y compartir el evangelio, al orar por otras personas, usted está arrebatando de la muerte a otros.
¿verdad? Y eso es muy importante. Tenemos que orar por más personas para que el Señor los salve, pero también ir y compartirles la palabra, ¿verdad? Entonces recuerden, no hay pérdida, no hay riesgos cuando usted sirve a Dios. En tercer lugar, esta mujer era temerosa de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que ella era la esposa de Joiada. Joiada era el sacerdote y ciertamente fue un sacerdote de gran renombre, gran testimonio, en un tiempo en que pues Jerusalén, ¿verdad? Todo el sistema de culto, el sistema de adoración se había pervertido. Joiada mantuvo fidelidad a Dios y no se apartó del patrón. Así que tenemos a su esposa aquí, a Josabet, ¿verdad? Siendo una mujer temerosa de Dios. Aceptó su responsabilidad y ella, ¿verdad?, apoyaba de una manera especial el ministerio de su esposo y ciertamente ella mostró temor de Dios, como lo dice la Escritura. Y en cuarto lugar, ¿verdad?, ella es una mujer con perseverancia. ¿Cuántos años guardó a este pequeño príncipe? El pasaje dice que 6 años. Durante 6 años ella tenía que estar llevando alimento, llevando ropa, cuidando, vigilando, ¿verdad?, instruyendo a este próximo rey. Tú no sabes, ¿verdad?, quién va a ser, decimos, el niño o la niña que estás cuidando hoy. Tú no sabes qué va a hacer cuando ya sea mayor, cuando sea adulto, pero te toca a ti cuidar, velar y ser una persona perseverante. No te canses, ¿verdad? Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios prudencia, pídele a Dios que te dé esa gracia de la perseverancia. Así que tenemos 2 tipos de mujeres en este capítulo. Son 2 tipos de personas, ¿verdad? Una que aceptó el patrón de Dios, una que aceptó, ¿verdad?, la responsabilidad y fue en obediencia y en fidelidad viviendo de esta manera. Pero la otra persona que vimos al principio, ella abandonó y en su abandono ella trajo la destrucción de su propia familia, de su propia casa. Y como leíamos, ¿verdad?, sin Dios, tu casa se va a derrumbar, ¿verdad? Dice ahí el versículo que leímos, no tendrá fuerza para mantenerse, ¿verdad?, en pie. Así que recuerda bien, Cristo dijo, si escuchas mi palabra y la obedeces, tu casa será una casa permanente. Pero si escuchas mi palabra y la desestimas, no la obedeces, la menosprecias, tu casa va a ser destruida, ¿verdad? Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, para que nuestras casas sean casas donde la palabra de Dios venga con toda esa clase de eficacia, venga con esa clase de principios de valor y sea la fuerza que tengamos para instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Y que el Señor se glorifique en nuestra vida. Así que recuerde bien, estas 2 mujeres son mujeres ejemplares. Una de una mala, ¿verdad?, un mal ejemplo, y la otra de un buen ejemplo que nosotros debemos imitar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y pedir que el Señor nos dé de su gracia y que podamos nosotros como familia de Dios, ¿verdad?, saber que tenemos grandes bendiciones. Dios quiere bendecir su vida, quiere bendecir su hogar, quiere bendecir su familia, quiere usarle a usted como una bendición para muchos otros. Y eso es muy importante, ¿verdad? Así que practique estas cosas que son necesarias. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.